Sí, antes tenían a los pandilleros con prostitutas, con PlayStation, con pantallas, con drogas, con teléfonos, con celulares, con computadoras, y a los custodios y a los soldados los tenían durmiendo en el suelo, los tenían al revés. Al revés, totalmente. En lugar de castigar al malo, castigaban al bueno y tenían bien al malo. Así es, señor, premiando al delincuente. El día que Bukele se plantó frente a los pandilleros sin mirar atrás. Después de inaugurar el centro de confinamiento del terrorismo, la megaprisión más colosal, más sombría, más implacable y más inexpugnable jamás levantada en toda América Latina. Un titán de concreto y acero que devoró en apenas 7 meses lo que otros países no logran en décadas enteras. Erigido en medio del desierto de Tecoluca, como una fortaleza que parece arrancada del mismísimo Averno. Rodeado de muros de 11 metros que desafían al cielo, torres con ametralladoras M60 listas para escupir fuego, 3 cercas electrificadas de 15.000 voltios que crepitan día y noche como si respiraran, 1.200 cámaras con inteligencia artificial que no pestañean jamás, perros belgas malinois entrenados para desgarrar carne humana en segundos, y un silencio tan denso, tan brutal, que se puede cortar con machete. Bukele decidió hacer lo que ningún presidente en la historia del planeta, ni en la realidad, ni en las películas más locas, se había atrevido a hacer. Buenas noches, presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al Centro de Confinamiento del Terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Entrar solo. Entrar sin aviso. Entrar sin protocolo. Entrar sin miedo. Entrar al lugar que ya todo el mundo conoce como el cementerio de los vivos, la tumba definitiva donde están enterrados vivos los 40.000 demonios que tuvieron de luto a todo un país durante más de 30 años. El sitio donde la esperanza se pudre lentamente, donde el sol nunca entra, donde la luz blanca quema los ojos 24 horas al día, donde la comida son 2 tortillas sin sal y media taza de frijoles fríos, donde los tatuajes de calaveras y lágrimas ahora son marcas de derrota eterna, donde los que antes mandaban matar por un visto en WhatsApp ahora no pueden ni hablar sin permiso, donde los que antes vivían como reyes ahora duermen en el suelo de concreto con las cadenas puestas. Ese lugar. Ese infierno en la tierra. Esa pesadilla hecha realidad. Y entró. A las 6 en punto de la mañana de un martes cualquiera, cuando los pandilleros apenas abrían los ojos después de otra noche sin poder dormir por la luz cegadora que nunca se apaga, apareció Nayib Bukele en la puerta principal del Secot. Botas negras, chaleco antibalas, mirada de acero puro. Sin caravana de 50 camionetas blindadas. Sin cientos de guardaespaldas con rifles de asalto. Sin drones sobrevolando. Solo 12 hombres de confianza detrás de él. Los guardias del turno matutino se quedaron paralizados, con la boca abierta, sin saber si estaban soñando o viviendo una película. Los perros belgas malinois dejaron de ladrar de golpe. Y los 40.000 criminales que se creían los dueños absolutos del miedo sintieron, por primera vez en su miserable y sanguinaria vida, lo que es tener miedo de verdad. Miedo real. Miedo que te congela la sangre. Caminó directo al bloque de máxima seguridad. Ahí estaban ellos. Los intocables, los emperadores del terror que se reían de presidentes, de jueces, de generales y de ejércitos enteros. El diablo, el jefe supremo de la MS-13, el que ordenó más de 500 asesinatos y controlaba 3 países desde su mansión llena de oro, mujeres y armas. La sombra del barrio 18. El rey absoluto de la extorsión que tenía barrios enteros de rodillas pagando renta todos los meses. El fantasma, el traficante de armas que armó a medio continente con lanzacohetes y granadas. El Psycho, el Crook, el Viper, el Monster, el Dark, todos rapados al cero. Encadenados de pies y manos, hacinados 80 por celda, como animales enjaulados, sin colchón, sin ventana, sin baño privado, sin nada más que el olor a sudor y derrota. Cuando vieron a Bukele parado a 1 metro de sus barrotes, algo se quebró para siempre dentro de ellos. Algo que nunca se volverá ya a arreglar. El diablo se levantó de un salto, como si le hubieran puesto una pistola en la cabeza, bajó la cabeza hasta casi tocarse el pecho y con voz temblorosa, casi ahogada, entrecortada, murmuró: «Señor presidente, usted ganó. Yo perdí. Reconozco su autoridad». El mismo que se jactaba de ser más poderoso que cualquier gobierno, el mismo que mandaba matar por WhatsApp mientras tomaba whisky en su jacuzzi,
El mismo que tenía sicarios en 3 países y se reía de los presidentes que lo buscaban, se convirtió en un hombre derrotado, humillado, reducido a nada frente al presidente que lo encerró para siempre. La sombra intentó mirarlo a los ojos, y no pudo. Bajó la mirada como un niño regañado en la dirección del colegio. El fantasma empezó a temblar tan fuerte que las cadenas sonaban como campanas de iglesia. El Viper se quedó congelado con la boca abierta. Y en cuestión de segundos, los 40.000 criminales que antes sembraban terror en las calles, que antes controlaban barrios enteros, que antes decidían quién vivía y quién moría, quedaron en silencio sepulcral. Silencio absoluto. Silencio de tumba. Respeto forzado. Porque por primera vez en su vida estaban frente al hombre que los venció de verdad. Frente al hombre que no necesitó disparar un solo tiro para doblegarlos. Solo necesitó aparecer. Bukele siguió caminando, pasillo por pasillo, celda por celda, bloque por bloque, módulo por módulo, mirándolos a los ojos uno por uno, sin prisa, sin miedo, sin titubear, recordándoles con cada paso que ya no mandan nada, que sus tatuajes de calaveras y lágrimas ahora son solo marcas de derrota eterna, que el que antes cobraba renta ahora come 2 tortillas sin sal al día, que el que antes ordenaba ejecuciones ahora necesita permiso hasta para ir al baño, que el que antes vivía como rey ahora duerme en el suelo de concreto, con luz blanca que quema los ojos, que el que antes se creía intocable ahora está completamente solo, aislado del mundo, olvidado por todos, menos por el presidente que los mira a los ojos y les dice sin palabras, pero con toda la fuerza del Estado: aquí mando yo, y ustedes ya no son nadie. 3 horas duró la visita. 3 horas que cambiaron para siempre la historia del sistema carcelario latinoamericano. 3 horas en las que 40.000 pandilleros pasaron de creerse dioses a comportarse como los prisioneros que realmente son. Los guardias, veteranos con más de 20 o 30 años en el sistema, confesaron después con lágrimas en los ojos que nunca habían visto nada igual. Ni con directores de prisiones, ni con generales del ejército, ni con nadie. Solo con Bukele. Solo con la presencia presidencial directa. Solo con un hombre que decidió que el liderazgo no se ejerce desde un escritorio, sino desde los pasillos del infierno. Después de esa visita sorpresa, los incidentes dentro del SECOT cayeron más del 90% en una sola semana. Los motines que se planeaban en susurros desaparecieron. Los jefes supremos que antes daban órdenes clandestinas ahora saludan a los guardias con buenos días, señor, y con permiso. El diablo, el mismo que ordenó 500 asesinatos, ahora pide permiso hasta para hablar. Los sicarios de élite que antes planeaban fugas ahora se paran firmes cuando pasa un guardia. Los extorsionadores que tenían redes de comunicación clandestinas dejaron de intentarlo por completo. Porque entendieron que el Estado los tiene completamente dominados. Porque entendieron que el presidente que los encerró puede aparecer cuando quiera, a la hora que quiera, el día que quiera. Porque entendieron que ya no hay escapatoria. Que ya no hay salida. Que ya no hay esperanza. Y mientras Bukele salía caminando del SECOT con la frente en alto, con la espalda recta, como quien acaba de dar una clase magistral de autoridad absoluta, muchos países de Latinoamérica siguen teniendo presidentes que ni siquiera conocen el olor de una cárcel de máxima seguridad. Mientras Bukele entra sin avisar al infierno y hace que hasta el diablo agache la cabeza, nuestros presidentes entran sin avisar a restaurantes de lujo, mercados seguros, eventos llenos de aplausos controlados y ferias del tamal. Mientras Bukele demuestra que el liderazgo real es pararse frente a los criminales más sanguinarios y hacerlos reconocer quién manda con solo una mirada, nuestros líderes prefieren discursos desde el escritorio, abrazos que no detienen balas, fotos con señoras que venden elotes y conferencias mañaneras donde todo es paz y amor. En El Salvador un presidente entra al cementerio de los vivos y los muertos en vida se arrodillan, tiemblan y reconocen su autoridad. En México los muertos en vida siguen dando órdenes desde celdas VIP con televisión de plasma, whisky del bueno, visitas conyugales ilimitadas, gimnasio, delivery de sushi y hasta fiestas con banda, y nadie, absolutamente nadie, los confronta. Lo más doloroso de todo esto es que no es cuestión de presupuesto, no es cuestión de tamaño de país, no es cuestión de experiencia política, es cuestión de carácter. Bukele no llegó con 30 años de trayectoria política, llegó con una sola convicción brutal, inquebrantable de acero. Si encerraste a los monstruos, tienes que demostrarles en persona que ya no son nadie.
Su equipo de seguridad le advirtió que era una locura absoluta, que era demasiado riesgoso, que podía pasar cualquier cosa, que un loco podía intentar algo. ¿Y saben qué respondió Bukele sin titubear, mirando a los ojos a sus generales? Si le tengo miedo a los criminales que yo mismo encerré, entonces no merezco ser presidente. Y entró. Caminó. Miró a los ojos a los peores hijos de puta del continente y les dejó clarísimo, sin decir una palabra, que el poder ya no está en sus manos tatuadas. Está en el Estado, está en el pueblo, está en él. Imagínense a un presidente entrando sin avisar al penal del Altiplano, a Puente Grande, a Topo Chico, a cualquier cárcel donde sigan operando los capós como si estuvieran en su oficina ejecutiva de Polanco. Imagínense a ese presidente caminando entre los pasillos, parándose frente al Mayo, al Mencho, al Caro, al Z40, al Juever, y diciéndoles cara a cara, mirándolos a los ojos: aquí estoy. ¿Dónde está tu poder ahora? Imagínense a esos demonios que hoy tienen celular, fiestas, negocios millonarios desde la cárcel, mujeres, alcohol y todo lo que quieran, temblando cuando escuchen que el presidente está en la prisión. Imagínense a esos mismos capós que hoy se ríen del sistema carcelario mexicano teniendo que bajar la cabeza como el diablo bajó la suya, teniendo que reconocer, aunque sea en silencio, que ya no mandan una mierda. Eso no es ciencia ficción. Eso no es una fantasía. Eso está pasando ahora mismo en El Salvador. Y mientras tanto aquí seguimos con cárceles que parecen hoteles 5 estrellas, con criminales que tienen pantallas gigantes, gimnasio, visitas conyugales, delivery de comida gourmet y hasta fiestas con banda en vivo. Seguimos con presidentes que combaten el narco desde el escritorio mientras la gente sigue muriendo en las calles como moscas, mientras los niños siguen sin poder jugar en la banqueta, mientras las mamás siguen rezando para que sus hijos regresen vivos de la escuela. Seguimos con líderes que ni siquiera se atreven a mencionar los nombres de los capós para no provocar. Seguimos con un sistema donde los criminales encerrados mandan más que muchos gobernadores, más que muchos secretarios de seguridad, más que muchos presidentes municipales. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir tolerando esta vergüenza nacional? ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que nuestros presidentes tengan miedo de los criminales que dicen combatir? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir siendo el único país de América Latina donde los criminales encerrados no respetan al presidente porque nunca lo han visto, porque nunca han sentido su presencia, porque nunca han sentido su autoridad? El Salvador ya lo hizo. Ecuador ya está copiando. Guatemala ya está entrenando a su presidente. Honduras ya adoptó protocolos Bukele. Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, hasta Estados Unidos están mandando delegaciones completas para estudiar el modelo. ¿Y México? México sigue siendo el ejemplo perfecto, el caso de estudio internacional de cómo no se hace. México sigue siendo el país donde los capós operan desde la cárcel como si estuvieran en libertad condicional de lujo. Esto no es solo una historia de El Salvador. Esto es un grito que retumba en toda Latinoamérica. Esto es la prueba viva, irrefutable, documentada, de que sí se puede. De que cuando hay liderazgo de verdad, hasta el diablo reconoce quién manda. De que cuando hay un presidente con los huevos suficientes para entrar al infierno y salir caminando con la frente en alto, los demonios se callan para siempre. Para siempre. Si este relato te hizo hervir la sangre de coraje y de esperanza al mismo tiempo, si por un segundo te imaginaste cómo sería Latinoamérica con un presidente que de verdad le ponga los pantalones al crimen, si sentiste esa mezcla de admiración por Bukele y dolor profundo por lo que nos hace falta, entonces este es el momento. Dale like ahora mismo. Suscríbete. Activa la campanita. Comparte este video hasta que le duela a quien tenga que dolerle. Porque la transformación no empieza en Palacio Nacional. Empieza cuando dejemos de aceptar líderes que evitan a los criminales y empecemos a exigir líderes que los enfrenten cara a cara como hombres, como líderes de verdad, como presidentes que merezcan el puesto. En El Salvador el terror ya tiene fecha de caducidad. El que manda es el pueblo y su presidente. Solo falta que dejemos de conformarnos con menos.